Era una tarde cualquiera en la ciudad. El sol ya comenzaba a esconderse detrás de los edificios altos, tiñendo el cielo de un naranja cálido y nostálgico. En medio del tránsito apurado y el ruido de los claxon, un automóvil negro de lujo se detuvo ante el semáforo rojo de una esquina concurrida. Al volante, un hombre de traje impecable, mirada firme y expresión pensativa, observaba distraído el vaivén de personas que cruzaban la calle. Su nombre era Esteban Rivas, un empresario exitoso, conocido en todo el país por sus inversiones en tecnología e inmóviles. Lo que pocos sabían, sin embargo, era que detrás de esa imagen de millonario impenetrable vivía un corazón marcado por un amor que el tiempo no había logrado borrar. Mientras esperaba el cambio de luz, algo, o mejor dicho, alguien, captó su atención. Del lado derecho de la avenida, justo en la acera frente a una panadería, había una mujer sentada en el suelo. Su ropa estaba desgastada, el cabello enredado, y a su lado, dos niños pequeños jugaban con una botella vacía. Ella los protegía con el cuerpo, como una barrera entre el mundo hostil y sus tesoros más preciados. Esteban sintió un vuelco en el pecho. Por un instante, su respiración se detuvo. No era la primera vez que veía personas en situación de calle. Lamentablemente, se había vuelto algo común. Pero había algo en esa mujer que lo dejó inquieto. ¿Dónde la había visto antes? Frunció el ceño, tratando de enfocar mejor. Su mente buscaba en sus recuerdos, como quien hojea un álbum de fotos antiguas a toda velocidad. Algo en su postura, en la forma en que sujetaba a los niños, le parecía dolorosamente familiar. El semáforo cambió a verde, pero Esteban no se movió. Los autos detrás comenzaron a pitar, impacientes. Él, sin prestar atención, puso las luces de emergencia, giró suavemente el volante y estacionó a un lado de la avenida. Bajó del coche con el corazón latiendo con fuerza, como si estuviera a punto de enfrentarse a un fantasma del pasado. Cruzó la calle sin pensarlo 2 veces, esquivando peatones. A medida que se acercaba, los sonidos de la ciudad parecían desvanecerse, como si el tiempo se ralentizara solo para él. La mujer levantó la mirada al sentir su sombra, y en ese momento, el mundo entero pareció detenerse. Sus ojos, cansados y opacos, se encontraron con los de Esteban. Él se quedó paralizado. No podía ser. Era ella. Pero, ¿qué hacía ahí? ¿Cómo había llegado a ese punto? Esteban sintió una mezcla de emociones difíciles de describir. Sorpresa, tristeza, culpa, una punzada de nostalgia. De pronto, todos los años que había intentado enterrarla en su memoria regresaban con fuerza demoledora. Ella, por su parte, lo miraba con desconfianza. No lo reconocía. Para ella, él no era más que otro extraño, quizá con alguna moneda en el bolsillo o, peor aún, con juicio en la mirada. Pero Esteban sabía. Era imposible confundir ese rostro. Y aunque el destino había tardado demasiado, él estaba convencido de algo. Ese reencuentro no era una casualidad. No podía seguir su camino como si nada. Tenía que saber la verdad. Esteban no pudo moverse. Allí, de pie frente a ella, sintió que todo su mundo se comprimía en aquel instante. La mujer bajó la mirada, incómoda por aquella presencia repentina, pero él no desvió los ojos. Tenía que estar seguro. Tenía que confirmar lo que su corazón ya le gritaba. Esa mujer, esa figura rota por la vida, era Julia. Julia. Ese nombre que alguna vez pronunció con una mezcla de dulzura y deseo. Ese rostro que tantas veces había acariciado en la oscuridad de su juventud. La última vez que la vio, todo era distinto. Ella reía, soñaba, y sus ojos brillaban como quien todavía cree en el mañana. Pero esa Julia parecía haber quedado enterrada en el tiempo. Su memoria, activada por la intensidad del momento, lo arrastró como una marea hacia atrás. 17 años antes, en un barrio modesto de la ciudad, donde ambos crecieron sin lujos, pero con ilusiones. Esteban y Julia se conocieron en la escuela secundaria. Ella era la hija de un panadero viudo.
Él, el hijo de una costurera que hacía malabares para alimentar a 3 hijos. Eran jóvenes, pobres, pero intensamente enamorados. Pasaban las tardes en la plaza del barrio, compartiendo sueños imposibles. Julia quería ser enfermera. Esteban, ingeniero. A veces no tenían ni para un helado, pero no les importaba. Lo que tenían era más poderoso. Tenían el uno al otro. Todo iba bien hasta aquel accidente. La madre de Esteban enfermó gravemente, y él tuvo que dejar la escuela para trabajar. Las deudas apretaron, la presión en casa aumentó, y poco a poco comenzó a alejarse. Julia insistía, luchaba, lo buscaba, pero él, agotado por el peso del mundo, comenzó a encerrarse. Una noche, en medio de una discusión sin sentido, él dijo algo imperdonable, algo que ni siquiera recordaba con claridad, pero que sabía que la hirió profundamente. Fue la última vez que se vieron. Después de eso, Esteban se sumergió en el trabajo, en la supervivencia. Julia desapareció. Preguntó por ella algunas veces, pero todos decían que había dejado el barrio. Sin redes sociales, sin pistas. El silencio fue absoluto. Años después, ya convertido en un empresario ascendente, Esteban aún pensaba en ella. Cada cierto tiempo, una canción, un perfume, una calle vieja le devolvían su recuerdo. Y cada vez que veía a una mujer luchando sola con sus hijos, algo dentro de él se estremecía. Ahora, parado frente a esa mujer demacrada, ese recuerdo tenía nombre, rostro, cicatrices. Era la misma Julia, pero al mismo tiempo no lo era. Ella, sin reconocerlo aún, se levantó del suelo y cubrió a sus hijos con un brazo. Él, con voz suave, dijo su nombre por primera vez. ¿Julia? Ella parpadeó sorprendida. No por el nombre, sino por la forma en que fue pronunciado. Como si viniera del pasado, como si viniera de un lugar seguro. ¿Nos conocemos?, preguntó con cautela. Soy yo, Esteban. Julia lo observó unos segundos. Su expresión cambió. Primero duda, luego desconcierto, después algo que parecía miedo, y finalmente asombro. Esteban Rivas, susurró. Él asintió sin poder evitar la emoción en sus ojos. Julia llevó una mano a su boca. Se tambaleó ligeramente. Una lágrima silenciosa le cruzó la mejilla sucia. Nadie dijo nada durante unos segundos. El bullicio de la calle seguía, pero para ellos, el mundo estaba en pausa. Pensé que nunca más te volvería a ver, dijo ella, casi como una confesión. Esteban tragó saliva. Tenía tantas preguntas, pero ninguna parecía justa en ese momento. Quería saberlo todo, pero entendía que no podía exigir nada. Así que simplemente dijo, ¿podemos hablar? ¿Estás bien? Ella soltó una risa amarga. ¿Tú qué crees? Y entonces, sin quererlo, Esteban comprendió que la historia de Julia debía ser mucho más dura de lo que jamás habría imaginado. La respuesta de Julia fue como una bofetada silenciosa. No lo dijo con odio, ni con rencor, sino con una frialdad resignada que le dolió más que cualquier grito. ¿Tú qué crees? Esa frase quedó resonando en la mente de Esteban mientras ella volvía a sentarse en la acera, rodeando con los brazos a sus hijos. Él no sabía qué hacer con las manos, con la mirada, con ese torbellino que sentía en el pecho. Se inclinó ligeramente, intentando acercarse sin invadir. Los niños lo miraban con una mezcla de miedo y curiosidad. Eran pequeños, delgados, pero sus ojos reflejaban la misma fuerza que recordaba en Julia. «No quiero incomodarte, Julia», dijo con cuidado. «Solo quiero ayudarte». Ella soltó una risa seca. ¿Ayudarme? ¿Después de tantos años? ¿Por qué ahora? Esteban respiró hondo. No tenía una respuesta clara. Solo sabía que no podía irse. No después de haberla encontrado así. No después de todo lo que vivieron. «Porque no puedo ignorar esto», respondió con sinceridad. «Porque alguna vez fuiste lo más importante de mi vida. Y aunque pasaron años, aunque fallé, no mereces estar aquí». Julia bajó la mirada.
Su orgullo luchaba con su necesidad. Estaba agotada. Hambre, frío, miedo. Había aprendido a sobrevivir desconfiando de todos. Pero Esteban no parecía querer juzgarla. Su voz era cálida. No prometía nada, solo ofrecía una mano. «No tengo a dónde llevarte», agregó él suavemente. «Pero sí tengo cómo ayudarte. Un hotel, comida, un lugar seguro para ti y tus hijos. Solo por esta noche si quieres». Ella lo observó largo rato. Esteban no la apuró. Entendía que ese silencio era parte del dolor. Finalmente, Julia asintió, casi imperceptiblemente. «Está bien. Una noche». Él sonrió con alivio. Marcó algo en su celular y en cuestión de minutos, su chofer llegó con otro coche. Ayudó a Julia a levantarse. Tomó a los niños en brazos con ternura, como si ya los conociera. Los pequeños, tímidamente, se dejaron cargar. Julia apenas podía sostenerse. No de debilidad física, sino emocional. Durante el trayecto, nadie habló mucho. Esteban los miraba por el retrovisor interno. Julia sostenía a sus hijos con fuerza, como si temiera que todo fuera un sueño. Él sabía que ese era apenas el primer paso, pero lo que vendría después podría cambiar sus vidas para siempre. El auto se detuvo frente a un pequeño hotel de 4 estrellas en una zona tranquila de la ciudad. No era el más lujoso de los que Esteban poseía acciones, pero era discreto, limpio y acogedor. Perfecto para lo que necesitaban en ese momento: seguridad y dignidad. El recepcionista, al ver a Esteban, no hizo preguntas. Con una sola mirada, entendió que era una situación especial. Subieron en silencio al tercer piso. La suite tenía 2 camas grandes, baño privado y una pequeña sala. Al entrar, Julia se quedó inmóvil. Sus hijos, en cambio, corrieron directo al baño, fascinados por el agua caliente, las toallas limpias y los frascos pequeños de champú. Esteban no dijo nada. Sabía que ese momento pertenecía a ella, a su reencuentro con lo más básico que la vida le había negado durante años: un techo, una cama, un lugar donde no tenía que dormir con un ojo abierto. Julia, aún de pie junto a la puerta, finalmente habló. «¿Por qué me estás ayudando, Esteban?» Él se acercó lentamente, sin invadir. «Porque todavía me importa lo que te pase, y porque nunca debiste estar sola en esto». Julia apretó los labios. Las lágrimas que había reprimido durante años comenzaron a deslizarse por su rostro sin pedir permiso. No era solo por la ayuda, era por la memoria, por la culpa, por la sensación de haber sido olvidada por el mundo, y por él. «Yo no te reconocí al principio», confesó ella limpiándose el rostro con la manga. «Yo sí», dijo él con una sonrisa suave. «Tus ojos no han cambiado». Ella bajó la mirada. Sentía vergüenza. Había envejecido más de lo que la edad marcaba. La calle te roba el tiempo y la piel. Pero Esteban la miraba como antes, no con lástima, sino con ternura. «Pensé que me odiabas», dijo, casi en susurro. «No, Julia, me odié a mí mismo por dejar que nos perdiéramos». Ambos se sentaron en el borde de la cama. Por primera vez en muchos años hablaron con calma. Ella le contó que, tras su separación, trató de empezar de nuevo en otra ciudad. Pero la vida no fue amable. Perdió trabajos, sufrió abusos, quedó embarazada sin el apoyo del padre y terminó sola con 2 niños que criar. Las puertas se cerraban una tras otra, y cuando quiso volver, ya no tenía a dónde. Esteban la escuchó sin interrumpir. Cada palabra era como una herida abierta. Sintió rabia consigo mismo por no haberla buscado más, por no haber insistido, por no haber estado. Julia, con los ojos aún húmedos, dijo algo que lo marcó profundamente. «Hubo noches en las que me acostaba en la calle abrazando a mis hijos y me preguntaba si tú te acordabas de mí. Si alguna vez te preguntaste qué fue de mi vida». Esteban cerró los ojos. Era como si todas esas noches se volvieran reales frente a él, aunque no las vivió. Como si pudiera sentir el frío, el miedo, la desesperanza. «Me acordé de ti todos estos años», confesó. «Nunca dejaste de estar en mi mente.
Hubo un silencio largo, pero no incómodo. Era un silencio lleno de historia, de heridas, de amor que sobrevivió enterrado bajo capas de tiempo. Los niños salieron del baño envueltos en toallas y rieron al ver la televisión. Julia los miró con ternura y Esteban con admiración. «Son fuertes, como su madre», dijo él. Julia sonrió por primera vez. Una sonrisa verdadera, aunque tímida. «No sé qué va a pasar mañana», admitió, «pero hoy me devolviste algo que creí haber perdido para siempre». «¿Qué?», preguntó Esteban. «La fe». Las horas pasaron lentas aquella noche, como si el universo les permitiera un respiro después de tanto tiempo de oscuridad. Esteban pidió algo de comida al servicio del hotel: arroz con pollo, jugo natural y frutas. Comieron en silencio. Los niños devoraban cada bocado como si fuera un tesoro, y Julia apenas los miraba, con lágrimas contenidas y una mezcla de alivio y culpa en el rostro. Después de que los pequeños se durmieran abrazados en una de las camas, Esteban se sentó en el sillón junto a la ventana. Julia, más tranquila, lo acompañó. La ciudad brillaba a lo lejos. Desde allí arriba, los ruidos parecían lejanos. Ella cruzó los brazos, como si aún tuviera frío. «¿Estás segura de querer contarme todo?», preguntó él con suavidad. Julia asintió. «Creo que, si no lo hago ahora, nunca podré seguir adelante». Respiró hondo. Sus ojos ya no lloraban, pero su voz temblaba con cada palabra. «Cuando me fui del barrio, estaba destruida. Lo nuestro había terminado de forma tan fría, tan abrupta. Sentí que no tenía nada más. Me fui a Puebla con una tía lejana. Al principio todo estuvo bien. Conseguí trabajo como auxiliar en una clínica. Comía, dormía en una cama, tenía esperanzas. Pero la tía murió al poco tiempo y tuve que buscar otro lugar donde quedarme». Esteban la escuchaba en silencio, con la mandíbula apretada. Julia continuó. «Conocí a un hombre en una tienda donde trabajaba. Parecía amable, atento. Me ofreció un cuarto en su casa. No tenía muchas opciones. Acepté. Hizo una pausa, como si le costara recordar. Los primeros días fueron tranquilos, pero luego empezaron los gritos, los celos. Me culpaba si no quería estar con él. Un día llegó borracho y guardó silencio unos segundos. Me golpeó. Me dejó encerrada en el baño por horas. Logré escapar mientras dormía. Desde entonces viví en albergues, en estaciones de autobuses, a veces en casas de otras mujeres que también estaban huyendo». Esteban sintió un nudo en la garganta. «Y los niños. Tyre, ambos son hijos de él. No me dejó tomar pastillas, no me permitió decidir. Cuando supe que estaba embarazada, ya había escapado. Nunca me buscó, y yo tampoco quise volver a saber de él. Crié a mis hijos como pude. Pedía comida en las calles, limpiaba parabrisas, recogía botellas, dormíamos en parques o estaciones del metro. A veces conseguíamos lugar en albergues, pero no siempre nos recibían los tres». Bajó la mirada, como si todo aquello aún la hiciera sentir culpable. Lo más difícil no era el hambre ni el frío. Era verlos llorar y no tener nada que ofrecerles. Y aún así, nunca me rendí. Les contaba historias, los hacía reír, les decía que algún día todo iba a mejorar. Pero con el tiempo, yo misma comencé a dudar de eso. Esteban estaba devastado. Nunca imaginó que Julia hubiera pasado por tanto. Ella, la joven de sonrisa luminosa, la que soñaba con ser enfermera, ahora era una mujer que había sobrevivido al infierno. «¿Por qué nunca pediste ayuda a nadie de antes?», preguntó él sin juzgar. «La vergüenza, Esteban. No quería que me vieran así. Me odiaba por haber fracasado, por no haber cumplido nada de lo que prometí. Pensaba que ya nadie se acordaría de mí. Y si lo hacían, sería solo para señalarme». Hubo un silencio. Él se acercó, despacio, y le tomó la mano. «Tú no fracasaste, Julia. Luchaste con todo lo que tenías, protegiste a tus hijos, sobreviviste. Eso no es fracasar, eso es ser valiente». Ella lo miró.
y por primera vez en mucho tiempo creyó en esas palabras. «No sé qué va a pasar mañana», dijo, «ni si esto es solo un sueño que se va a romper, pero hoy, por primera vez en años, me siento viva. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me siento en paz», respondió él. La noche avanzó en silencio. Afuera, el mundo seguía girando, pero dentro de esa habitación, dos vidas comenzaban a repararse. Y aunque el camino aún era largo, esa conversación fue el primer paso para sanar heridas que llevaban demasiado tiempo abiertas. La mañana siguiente llegó con una claridad distinta. No era solo el sol asomándose por la ventana, era algo más profundo, una sensación de alivio, casi desconocida para Julia. Por primera vez en años, había dormido una noche entera sin sobresaltos, sin tener que abrazar a sus hijos para protegerlos del frío o de los peligros de la calle. Esteban ya estaba despierto. Había bajado temprano para organizar algunas cosas: ropas limpias para los niños, artículos de higiene, un desayuno nutritivo. Todo estaba dispuesto con discreción y respeto. No quería que Julia se sintiera un caso de caridad. Quería que se sintiera humana de nuevo. «Buenos días», dijo ella saliendo del baño con el cabello húmedo, los ojos más claros que la noche anterior. «Buenos días, Julia. ¿Dormiste bien?» «Mejor de lo que imaginé», respondió con una sonrisa suave. Los niños se acercaron al ver el carrito de desayuno. Esteban les ofreció jugo de naranja, pan tostado, frutas. Comieron con entusiasmo y sin miedo. Julia los observaba, conmovida. Por dentro, aún se preguntaba si todo aquello era real, pero cada detalle le decía que sí, que esta vez el destino le estaba dando una tregua. Después del desayuno, Esteban la miró con seriedad amable. «Quiero ayudarte más allá de hoy. No estoy aquí solo por compasión. Estoy aquí porque tú significaste mucho para mí, y porque mereces algo mejor». Julia bajó la mirada, incómoda. «No quiero depender de nadie, Esteban. Ya pasé por eso. No quiero volver a sentirme débil». «No estás siendo débil», respondió él. «Estás siendo madre, estás siendo valiente. Solo te estoy ofreciendo una oportunidad, no una jaula». Ese matiz marcó la diferencia. Por primera vez, Julia sintió que no le estaban imponiendo una solución, sino abriendo una puerta. Esteban le propuso algo concreto: quedarse unos días más en el hotel mientras organizaban documentos, matrícula escolar para los niños y una oportunidad laboral para ella. No algo regalado, sino un empleo real, digno. «Quiero que puedas volver a sostenerte con tus propios pies», dijo él, «pero esta vez sin estar sola». Julia lo miró. Su instinto de defensa aún estaba allí, pero por debajo algo comenzaba a ablandarse. Tal vez era la esperanza volviendo a brotar. «Está bien», respondió finalmente, «pero quiero ganarme cada paso». «Y así será», sonrió él. Aquel acuerdo silencioso fue el punto de partida de algo nuevo. No era un cuento de hadas. Era el inicio de un renacer que se construiría día a día con esfuerzo, respeto y amor. Pasaron 3 días desde que Julia y sus hijos llegaron al hotel. Aunque sus cuerpos empezaban a descansar, sus corazones aún estaban en guerra. Esteban, atento pero cuidadoso, se mantenía cerca sin invadir. Había asignado a una asistente de confianza para ayudar con los trámites escolares y documentos de identidad. Todo avanzaba rápido, pero no forzado. Julia, sin embargo, no podía evitar sentirse inquieta. Cada vez que salía del baño con ropa limpia o veía a sus hijos dormir tranquilos en una cama, su mente la traicionaba. ¿Y si esto no dura? ¿Y si mañana todo desaparece? Después de años sobreviviendo día tras día, pensar a largo plazo le parecía un lujo peligroso. Una tarde, mientras Esteban trabajaba desde el lobby del hotel, Julia lo llamó a solas. «Necesito hablar contigo», dijo con firmeza. Él cerró el portátil de inmediato. «Claro, dime». «No quiero que malinterpretes lo que estoy a punto de decir, pero me cuesta confiar.
Me cuesta sentirme tranquila. A veces, todo esto me parece demasiado bueno para ser verdad. Esteban no se sorprendió. Lo esperaba. Sabía que la calle deja cicatrices invisibles, más profundas que el hambre. Lo entiendo, Julia. No espero que confíes en mí de un día para otro. Solo quiero que sepas que puedes hacerlo a tu ritmo. Yo estaré aquí, sin exigencias. Ella lo observó con atención. Sus palabras no sonaban como las de otros hombres que había conocido. No había seducción disfrazada de bondad, ni promesas vacías. Solo presencia. Y eso la descolocaba. Hay noches en las que me despierto asustada, confesó. Me levanto y reviso si ellos siguen aquí, si todo esto no fue un sueño. Y cuando los veo, me dan ganas de llorar. No de tristeza, sino de miedo. Miedo a perderlos todo de nuevo. Esteban asintió lentamente. Se acercó y le tomó la mano con suavidad. Lo más valiente que haces cada día no es sobrevivir, Julia. Es seguir creyendo, aunque tengas miedo. Y eso te hace más fuerte que cualquiera. Julia sonrió, aunque sus ojos se humedecieron. Aún no sabía si estaba lista para abrir su corazón por completo, pero algo en ella empezaba a confiar. Poco a poco, también los niños empezaron a relacionarse más con Esteban. El mayor le hacía preguntas sobre sus autos y su trabajo. La niña menor lo buscaba para enseñarle sus dibujos. La conexión se daba sin esfuerzo, como si de alguna manera lo hubieran estado esperando. Julia lo notó, y por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa de alegría genuina. «Ellos te quieren», dijo una noche, viendo cómo los niños se reían con él. «Y yo los quiero a ellos», respondió sin dudar. Julia se quedó en silencio. No respondió con palabras, pero esa noche durmió más profundamente. No porque ya no tuviera miedo, sino porque empezaba a entender que tal vez no tendría que enfrentarlo sola. El lunes por la mañana trajo un aire diferente. El cielo estaba despejado y el bullicio de la ciudad parecía menos agresivo. Julia despertó antes que los niños. Se sentó en la cama, observándolos dormir, y se permitió algo raro, un suspiro de paz. Un año había pasado desde aquel día en la calle, cuando Esteban, desde su coche, vio a una mujer que parecía una sombra del pasado. Hoy, esa mujer caminaba segura, con el rostro limpio, la espalda erguida y 2 hijos tomados de la mano, rumbo a la escuela. Julia no solo había recuperado su dignidad, la había reconstruido desde las ruinas, ladrillo a ladrillo, con esfuerzo, humildad y amor. Trabajaba como coordinadora en la misma empresa donde comenzó como asistente. Había retomado sus estudios por las noches, decidida a cumplir el sueño que siempre la acompañó: convertirse en enfermera. Los niños estaban felices, sanos, curiosos, y aunque no tenían lujos, tenían algo que muchos no tienen: paz. Esteban, por su parte, era otro hombre, más sereno, más presente. Había dejado de correr detrás de cifras para dedicarse a proyectos con sentido. Fundó, junto a Julia, una ONG dedicada a mujeres en situación de calle con hijos. Refugio Esperanza, como lo nombró ella misma. «No quiero solo contar mi historia», decía Julia en las charlas comunitarias. «Quiero que otras mujeres sepan que el dolor no define quién eres. Puedes haberlo perdido todo, pero nunca pierdes la capacidad de empezar de nuevo». Y lo decía con autoridad, porque ella lo había vivido, había tocado fondo, y alguien le tendió la mano. Pero lo más importante fue que tuvo el valor de aceptarla. La escena final los mostraba sentados en una banca del parque, mirando a los niños jugar. Esteban tomaba su mano. Julia sonreía. No como quien ganó una batalla, sino como quien elige seguir adelante, un día a la vez. La narración se cerraba con una voz suave. «A veces la vida derrumba todo lo que conocíamos, pero entre los escombros nacen las flores más resistentes. Si hoy estás en lo más bajo, no te rindas. El mañana puede comenzar con un gesto, una mirada o un reencuentro». La pantalla se desvanecía lentamente.
dejando flotando una verdad simple y poderosa. Siempre es posible volver a empezar. Siempre.